Bienvenidos. En este tutorial reconoceremos el texto expositivo, sus características y estructura. Los textos expositivos tienen como propósito comunicativo desarrollar ideas y poner en conocimiento de los lectores contenidos, procesos, datos, hechos, es decir, que su función es explicar con claridad diferentes ideas sobre algún tema. El texto expositivo no refleja ni opiniones ni pensamientos del autor, porque solo se usa para divulgar conceptos o ideas de carácter científico, académico, tecnológico, entre otros. Este tipo de texto se debe redactar en tercera persona y su información se basa en datos que se pueden comprobar. A diferencia de otros textos como el argumentativo, este tipo de texto busca informar, divulgar y comunicar la información. Algunos ejemplos del texto expositivo son los libros de texto, los manuales de estudio, los diccionarios, los artículos científicos y los libros escolares, entre otros. Las principales características de los textos expositivos son las siguientes. Transmiten información, la información puede ser amplia y especializada, son de carácter objetivo, plantean un concepto central y se da la información complementaria. Su principal objetivo es dar a conocer algo o instruir. Estructuralmente, el texto expositivo se divide en tres partes. La primera de ellas es la introducción. Aquí se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. La segunda parte es el desarrollo o cuerpo del texto. En esta parte se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. Y finalmente termina con la conclusión, la cual es una síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se expresa una conclusión derivada de lo anterior y puede ser una opinión y además se puede entregar sugerencias y proyecciones. Hay dos tipos de textos expositivos. El primero de ellos tenemos los textos de divulgación o divulgativos, que son dirigidos a sectores amplios y no especializados, es decir, a cualquier persona a la que le interese saber sobre un tema específico. Estos textos aparecen en periódicos o publicaciones populares. El otro tipo de textos son especializados. Para entender este tipo de texto se requiere de un conocimiento elevado previo del tema, de manera que voy a entender lo que voy a leer. En este tipo de textos las personas especializadas como médicos, científicos, ingenieros, entre otros, escriben para su comunidad. Miremos un ejemplo de texto expositivo. En esta lectura nos muestran la información sobre el país de Brasil y en la introducción nos dicen por el nombre completo, dónde está situado y cuál es su superficie aproximada. En el desarrollo ya nos hablan de su clima, las variaciones, la flora, la fauna, cuántas personas de pronto lo habitan y la extensión que tiene en él como tal. Y finalmente, en la conclusión, entonces ya se hace un resumen de lo que se dijo anteriormente. Como podemos observar, finaliza con un conector que dice, por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización con respecto a la religión y que tiene más adeptos en la religión católica. Bueno, y otro ejemplo de este lo vemos a través del gas de oxono. Lo que pudimos observar en el texto anterior es que allí nos estaban dando una información objetiva sobre el país
del cual estaban haciendo mención. En este caso nos van a hablar sobre el gas ozono y nos van a decir en su parte introductoria qué es ese gas y en qué parte de la superficie terrestre se encuentra. En el desarrollo nos muestran cómo es la evolución del gas, a raíz de qué se está acabando y qué se está haciendo en pro para conservar este tipo de gas en la atmósfera. Y finaliza diciendo que la concentración de ozono aumenta por 10 el riesgo de muerte por causas respiratorias, especialmente en neumonía. Aquí dicen que fue extraído de una revista y lo que nos muestra es que nos está dando también una información objetiva. Como pudieron ver, no hay opiniones ni argumentos de quien lo escribe. Espero que con toda esta información les haya quedado claro lo que es el texto expositivo, cuál es su función, cuáles son sus características y su estructura.